Buenas noches, queridos teleamigos, y bienvenidos a su programa Sal de la Tierra, Luz del Mundo, en la franja de fe Iglesia Una y Fiel en misión hacia la Iglesia Remanente. El día de hoy tenemos un gran invitado, Ervin Cristancho, de 56 años, tripulante de cabina, con un testimonio bastante impactante, en el cual nos contará muchas cosas. Sobre todo su testimonio tiene mucho que ver con la sanación del homosexualismo. Estamos hoy con Angélica María y Ervin. ¿Cómo están? Gracias, Diego, muy bien. Contento de esta invitación y muy agradecido con Dios y con la vida. Gracias, Angélica, también por la invitación. Espero ayudar a convertir almas y corazones para que se acerquen a nuestro Señor. Amén. Amén, así es, que todo sea para la gloria de Dios, que eso es lo único que podemos hacer, ¿no? Dar testimonio con nuestra propia vida. Ervin, cuéntanos un poquito sobre tu infancia, en qué hogar naciste, tus padres, tuviste hermanos. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia. Bueno, yo nací en un hogar católico, mis padres aún viven, gracias a Dios. Fui hijo único por razones de la vida y siempre mantuve mi fe. Estuve estudiando en un colegio católico con los padres dominicos, me formé con ellos y llevé a cabo mis sacramentos, mi primera comunión, mi confirmación a temprana edad, y siempre mantuve la fe, asistiendo a misa dominical, siendo muy cumplidor, buen estudiante, tratando de ser buena persona de acuerdo a los valores que mis padres me infundieron. Así termino yo pues mi colegio normal, entro a la universidad y en medio de todo pues entro yo como una persona o como un muchacho muy ingenuo, por así decirlo, al ambiente universitario. En el ambiente universitario soy el más joven del curso, estudio en la noche, y pues uno empieza a ver, a experimentar cosas, y pues como era el más joven del curso, los compañeros entonces viene que una rumba aquí, que una rumba allá, que una fiesta aquí, que una fiesta allá, y pues uno empieza a conocer ciertas cosas como por ejemplo la marihuana, la droga. Sí la conocí una vez y me enfermé, me dio vómito, o sea, dije nunca más. ¿No te gustó? Para nada. Pero entonces las fiestas y las reuniones de la universidad eran un poco fuertes. A veces mucha rumba hasta por la mañana, tomando algo de trago, entonces uno empieza ahí como a degustar el trago, pero uno dice, bueno, está bien, lo logro manejar, y es algo como de o encajo o no encajo. Entonces yo seguía ahí porque dije, si yo no asisto, si no estoy, pues no voy a encajar con ellos y pues me discriminan. Una presión social. Exacto. Y ahí me mantuve, finalizo mi universidad, me va muy bien, gracias a Dios, y a raíz de mi tesis de grado, logro una opción para poderme ir al Canadá. Mi padre me patrocina porque él siempre ha sido un ser maravilloso. Mi padre ha sido siempre el que me ha dado el aporte y el soporte moral, espiritual y económico. Hoy día, en estos años que tengo, él me sigue apoyando, y eso es un regalo de Dios, es una bendición del cielo. Y mi madre también, desde su punto de vista maternal. Y en este punto quiero hacer un paréntesis. Yo estoy hoy aquí ante ustedes y con ustedes por las oraciones de mi mamá, porque mi madre lleva orando décadas por la conversión, así como Santa Mónica oró para convertir a San Agustín después de ser un pecador tan terrible y llega a ser doctor de la iglesia. Mi madre aún creo que sigue orando por mí, y las oraciones hicieron efecto y surtieron efecto, porque hoy estoy aquí por la conversión que la oración de mi madre creó en mí para acercarme nuevamente a Dios. Ervin, como nos habías contado detrás de cámaras, en todo este transcurso en la universidad, antes de que te fueras a estudiar inglés a Canadá, tú tuviste una novia. Sí, correcto. Yo me encarreté y me novié con la compañera más querida, más cercana del curso de la universidad. Una persona maravillosa, espectacular, muy linda. Sé que hoy vive en Francia, creo que se casó y se divorció, tiene un hijo, pero fue una mujer maravillosa con la cual viví una relación muy bonita, una relación muy chévere, pero pues ahí había como un gusanillo que decía, pero ¿qué será? ¿Qué será? No sé. Cuando yo estaba, antes de entrar a la universidad, tuve una experiencia homosexual, sí, fue la primera, como a los 16, casi 17 años, con un gran amigo, pero fue una sola vez y pues uno piensa que
Qué que eso bueno. fue como algo pasajero y ya. Sí, claro. Me novié con ella y vivimos un noviazgo bonito, largo. En castidad, por decirlo así. Total, sí, pues eso de que uno empieza como el conocimiento chiquito, pero sí hubo castidad total. Ella era una niña o es una mujer pues de principios, de valores. No sé ahorita cómo está su fe, pero tenía su fe en ese momento, en esa época. Y yo me voy a Canadá y seguimos de novios, entonces viene la relación a distancia por cartas en esa época, llamadas telefónicas también, y mantenemos nuestro noviazgo en la distancia. Yo me voy a estudiar inglés y estando estudiando inglés se abre una opción, una oportunidad para aplicar a la Universidad de Dalhousie en Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá, y me aceptan. Mi nivel de inglés da para tomar un curso técnico en Derecho Marítimo y logro ingresar a Dalhousie University. Pero por coincidencias de la vida, un 17 de julio, la novia que tanto quería, ella parte y se va para París. El 17 de julio es mi fecha de cumpleaños, entonces el día que yo llegué al mundo, ella se va para París y yo me preguntaba, ¿pero por qué se fue? ¿Pero por qué se fue? Y no lograba entender. En una de las charlas telefónicas con ella, mientras yo estaba en Canadá, ella me decía, ¿por qué no vienes a París? Entonces se prendió el bombillo, vámonos para París. Y hablo con la directora del Departamento de Ciencias Políticas de la universidad y me dice, quédate si puedes como profesora aquí en Dalhousie, nos gusta tu perfil, eres un estudiante excelente, etcétera. Y le dije, no, si quieres ayudarme, consígueme una beca o ayúdame para irme para Francia a estudiar. Me dijo, listo, te damos la opción y me mandan con la posibilidad de tomar cursos abiertos de Derecho Internacional en París 2, en Sorbona, y me voy para París. Regreso a Colombia, aquí a Bogotá, por mes y medio más o menos, a sacar visa de estudiante francesa, etcétera. Alisto maletas y llego a París. Y allá me espera ella. Allá ya vivieron juntos. Sí, allá vivimos juntos. Ella ya tenía un apartamento, había conseguido un buen trabajo con el Consulado de Colombia. Y pues nos vamos a ver la historia rosada que todo el mundo sueña en París, la ciudad del amor y la ciudad de la Tour Eiffel y de los vinos, etcétera. Y inicio una vida, digamos, normal con ella, pero ya viene algo de fornicación, sí, obviamente viene, pero bonito, en medio porque hay amor, hay afecto. Afecto. Y se inicia un idilio que uno piensa que está ok, hasta cuando en el verano del año 84, si no me falla la memoria, en pleno verano uno va a la playa en el río Sena, pues a broncearse y pues a descansar. Y allá me encuentro con un gringo y como que nos miramos y nos gustamos. Y me Sí, da, hubo atracción. sí, me da vergüenza decirlo, pero tengo que decirlo, porque eso es parte de la vida que me ha traído hasta donde estoy. Y que hay personas que en este momento estén pasando por algo similar y bueno, a raíz de cómo vamos a ir conociendo tus testimonios se tienen que dar cuenta que pues que esto es algo. Que no es correcto, es un bicho, es el demonio que está ahí porque le presenta a uno todo lo más bonito. El demonio se le presenta a uno como la persona más linda, la situación perfecta, todo como lo mejor. Y bueno, conoces a este chico. sí, Hay atracción. ¿Qué hay pasa? atracción y empezamos a vernos y a charlar, pero entonces yo estoy en noviado y yo en el fondo digo, pero si yo estoy en noviado y estoy viviendo con ella, ¿cómo puedo yo estar viviendo esto con este man? Entonces, perdón, con este señor. Y pues eso dura como 3 meses. O sea, una aventura con él. Sí. Y lo que tuvieron dura- relaciones sexuales. sí, obviamente que hubo. Fue y tu pues, primera experiencia como tal ya vivida. Sí, y uno dice, ¿qué es esto? Pero si estaba con ella, entonces yo digo, no, esto no está bien, porque hay algo en el corazón que te dice que no es correcto, y yo termino eso. Termina ese año y se termina mi tiempo de visa en el Canadá, entonces tengo que regresar a Colombia, y alisto todo, y aun cuando el mismo día en que yo estoy alistándome para salir al aeropuerto de París a coger mi vuelo de regreso, mi novia me dice, quédate por favor, miramos qué hacemos, pero no te vayas. Y yo le dije, no, toda la vida yo he sido sí o no. Yo dije, no, yo dije que me regresaba, yo me regreso a Colombia y me regresé. Y aquí llegué
y seguíamos manteniendo la relación a distancia por el teléfono o por las cartas. Y pues no pasaron más de 3, casi 4 meses. Recibo una llamada telefónica de una gran amiga mutua de ella y mío, en donde me dice: Ervin, tengo que decirte algo importante, pero pasa esto y esto. Y cuando ella me dice: no, es que nuestra amiga en común está saliendo con un francés y tú necesitas saber esto porque tú eres un buen hombre. Yo quedo en estado de shock y Tu por novia te primera estaba haciendo infiel. Exacto. Y por primera vez pues llego al fondo, toco fondo porque entro en depresión. Yo no sabía qué era eso, la depresión, y yo no podía creer que me estuviera sucediendo eso. Y saco como fuerzas y pues mantengo la fe light, una fe que no es muy fuerte, pero entonces yo oro y pido a Dios y entonces trato de buscar ayuda y conozco al Niño Jesús del 20 de julio. En esa época, como no consigo empleo en Bogotá todavía, manejo trabajos esporádicos, manejo la camioneta que tenía mi padre en esa época, y una amiga muy querida que aún tengo me presenta la novena del Niño Jesús, y pues inicio la novena del Niño Jesús tiempo después, la cual me lleva, y sí lo digo por fe, la cual me lleva a conseguir un trabajo maravilloso en donde inicio una carrera como tripulante de cabina. Al día 7º de la novena del Niño Jesús, porque Él sí hace milagros, con la fe hace milagros, al día 7º de esa novena, yo obtengo un trabajo como tripulante de cabina, se abren las puertas del mundo y puedo tomar el mundo en una mano, por así decirlo, y alisto mi viaje para partir a entrenamiento a Estados Unidos, a Miami. Además que Dios había puesto todas las cosas, te había llevado primero a aprender inglés, luego francés, o sea, todo fue providencial. Exacto, yo fui uno de los 19 escogidos en un grupo entre más o menos 5.000 hojas de vida. Yo envié 3 hojas de vida diferentes. No olvido que la asesora administrativa en ese momento me dijo: Ervin, tú recibimos 3 hojas de vida y en cada hoja de vida tenías una foto distinta y era el mismo perfil y por eso te llamamos y pues bienvenido. Y inicié mi carrera como tripulante de cabina, la mejor profesión del mundo, maravillosa, pero que también me llevó por el camino equivocado. Y tú en ese momento te fuiste a vivir a otra ciudad, cuéntanos Entonces un poco. me voy a Estados Unidos a iniciar mi curso, mi entrenamiento, y empiezo a conocer gente y amigos, etc. Y bueno, inicio una carrera muy bonita como tripulante. Tiquetes de descuento, hoteles, descuentos en viajes, Prácticamente en cruceros. todo lo que cualquier persona sueña, ¿no? Que Exacto. entonces viajar, todo gratis, la mejor comida, los mejores viajes. A bordo uno puede comer, entonces pica el caviar, la langosta, etcétera. Y pues uno ya venía de Francia, en donde uno aprendió a degustar un buen queso y un buen vino, champaña. Entonces uno dice: tengo un buen sueldo, tengo tiquetes, primera clase, puedo hacer lo que quiera. Y uno, claro, se desvía de Dios, o sea, Dios ya me apagó el incendio, la necesidad de trabajo. El Niño Jesús, y sí, yo iba por allá cada 20 días o cada mes cuando podía, o cada 3 meses iba al 20 de julio a darle gracias a una Eucaristía, pero yo me sentía bueno, pensaba que todo estaba bien. Y iniciamos la carrera como tal. Esa carrera me lleva a lo que hoy en día pues soy. Duré 27 años en el aire como tripulante de cabina, auxiliar de vuelo, jefe de cabina, luego llego a ser instructor de vuelo. Y pues gracias a esa formación como instructor con la aerolínea, llego a ser lo que soy hoy, docente, dentro del área de personal aeronáutico, y lo manejo como tal hasta ahora. Cabe aclarar que tú nos contaste que en este mundo, en todos estos vuelos, es muy normal la parte del homosexualismo y es algo que está bien visto. Cuéntanos brevemente un poco sobre eso. Sí, claro, Diego, en el mundo de las aerolíneas el ser gay está muy bien recibido y no somos rechazados. Eso es súper chévere, súper cool. Hay un porcentaje muy alto de tripulaciones que tiene la tendencia homosexual, y pues uno dice: claro, yo estoy encajando acá, aquí sí encajo, aquí estoy bien. Y en esos viajes conozco yo a una persona de Holanda y me encarreto con ese personaje durante X tiempo. Las vacaciones entonces a Europa, encuentros, etcétera, aquí, allá, pero como todo estaba bien y todo el mundo pues
veía al tripulante, digamos, estrella, por así decirlo. Pero es importante tener en cuenta que ya el demonio se había valido de varias cosas. Primero, que te había llevado al Canadá, que es un país bastante... Hay un libertinaje total. Después París, ahora Estados Unidos, y estás en este ambiente en el que está bien visto ser homosexual. Antes de que nos sigas contando qué fue todo esto que sucedió y cuál era esta vida de tripulante de cabina, tenemos que ir a un pequeño corte, así que por favor no se despeguen, teleamigos, ya regresamos. Bienvenidos de regreso, queridos teleamigos. Estamos aquí en su programa Sal de la Tierra, Luz del Mundo, con nuestro invitado Ervin Cristancho. Antes de que fuésemos a un corte, Ervin nos estaba contando sobre el mundo en el que está ahorita inmerso, como era un mundo de libertinaje. Y bueno, él viviendo en Miami conoció a un holandés. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia. ¿Sería la segunda experiencia homosexual que tuviste en serio en tu vida? Sí, correcto, pues, o sea, no estaba viviendo propiamente en Miami porque pues estaba aquí en Colombia, pero sí lo conozco a él. Y mantenemos una relación y la estamos iniciando. Nos cruzamos cartas, mensajes, llamadas, bueno, encuentros, vacaciones, etcétera, etcétera. Pero finalmente todo eso termina. Hay un rollo en mi casa bastante grande porque se descubre una carta que él me envía y entonces esa carta pues se lee y entonces, bueno, un caos total. Pero uno se siente el chacho, o sea, el demonio está ahí metido y entonces uno, yo puedo, y obviamente pues que uno puede porque uno está totalmente equivocado y él lo maneja. Pero eso terminó. Seguimos nuestra carrera y tiempo más adelante conozco al que fue un compañero y amigo muy especial, él ya falleció. Lo conozco en unas entrevistas y manejamos una experiencia de una relación y ahí el demonio me ataca de una manera horrible porque yo me enfrento a mi familia. Entonces yo pienso que lo mejor es comprar una botella de champaña y sentarme con mi familia, con mis padres y decirles, mire, brindemos porque es que yo soy gay. Y fue un choque. Claro, me imagino la reacción de tu mamá, de tus papás. Sí, y pido perdón porque me equivoqué. Fue muy fuerte, pero pues uno no se da cuenta, uno piensa que todo está muy bien. Y que uno está haciendo bien. Y pues que celebrar con champaña y decirle a mis papás que eso era lo máximo, pues... Que es normal, cuando uno está ahí, a mí me sucedió con las drogas, por ejemplo, yo les decía, es que ustedes son los retrógrados, y entonces uno cae en ese de que es que ustedes no entienden, el mundo es así. Porque es que el mundo así me lo acepta, y para el mundo está bien. Correcto, y pues mi madre entró en shock, mi padre me decía, pero ¿qué te pasa? Él no lo podía creer. Tenemos que hacer algo, y mi mamá empieza a orar. Y aún sigue orando. Y esa oración es lo que me trae a mí a esta conversión hoy día para poder estar delante de esta cámara, con algo de vergüenza sí, pero lleno de Dios, del Espíritu Santo y de María, porque nos hemos consagrado al corazón inmaculado de María. Entonces, María Santísima es la mamá que ama, que cuida, que intercede, que perdona, y por eso estamos acá también. Amén. Bueno, celebramos esa, entre comillas, gran acontecimiento, y yo mantengo la relación con él, y volamos y trabajamos, pero también el demonio crea envidias, y hay unas llamadas anónimas a mi casa, mi madre entra en shock, ella termina en una clínica aquí en urgencias, por problemas de tensión debido a las llamadas anónimas y se desorganiza bastante la vida, pero yo me siento bien. Empieza el pecado de uno afectar a los demás. Exacto, como yo estoy bien, me importa 5 lo que le pase a los demás, inclusive a mis padres. Y la procesión de ellos iba por dentro, la procesión de ellos seguía todo el tiempo. Mantengo esa relación, pero entonces vienen muchos celos por parte de él y un ser maravilloso, una familia maravillosa, pero pues termina esa relación por los celos. Digo, no más, y ahí termina. Igual cabe aclarar, tú nos contabas que tú durante todo este tiempo igual seguías yendo a misa dominical. Sí, claro.
porque yo me sentía muy buen católico y muy buen cristiano, entonces yo iba a la misa dominical y yo no comulgaba, no me confesaba, pero yo sentía que era un buen ser humano, entonces todo está bien. Pero gracias a Dios tenías en tu corazón siempre eso, como que eras consciente que no podías comulgar, que tenías que estar confesado, pero como estabas bien no te interesaba confesarte, entonces ibas a misa y ya. Exacto. Y quiero ser muy preciso, a quien comulgue y reciba el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no haga el discernimiento, la confesión y su conversión, se come y se bebe su propia condenación. Me lo ha dicho mi sacerdote que me ayudó a manejar mi confesión de vida y eso lo tengo muy claro. Y lo dice la palabra. Y lo dice la palabra. Entonces, gracias a Dios, gracias a Mamita María, desde el fondo del alma, yo nunca hacía ese sacrilegio o no lo cometí y por eso me siento en paz en este momento. Pero yo iba a misa, entonces todo estaba perfecto, todo estaba muy bien. ¿Y tú conociste también en ese momento a otra persona aquí con en quien te Bogotá fuiste a vivir al Canadá? Cuéntanos un poco. Bueno, después de eso, entonces conozco a otro personaje en un bar, porque entonces como hay plata y hay viajes y hay todo, entonces pues iba a tomarme mis drinks a los bares y, o sea, uno tiene ya casa, carro, beca, amigos. Lo tiene todo a los ojos del mundo. Todos los amigos te llaman y te buscan y todo el mundo está contigo y esto es, wow, el super tripulante. Y conozco una persona y con él iniciamos una relación muy bonita, muy chévere. La familia de él me quiso muchísimo y pues yo no sabía que iba camino a la perdición. Me digo a mí mismo, esta sociedad me tiene aburrido, esta sociedad me cansa, esta sociedad no es para mí, yo merezco algo mejor, me voy para Canadá. Y le digo a él, ¿te quieres ir para Canadá? Y me dice, sí, y nos vamos para Canadá. Llegamos como residentes, yo me retiro de mi empleo y llego a Canadá con empleo, con trabajo como tripulante de cabina para una aerolínea en Canadá. ¿Y ustedes solicitan la residencia como pareja homosexual? Sí. Y se Canadá, las dan sin problema. Correcto, correcto. Sí, porque en Canadá todo está permitido. Hoy en día ya en Canadá la zoofilia, la pedofilia, el homosexualismo, todo es permitido, porque nada es, o sea, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Lo que dice la palabra, hay cuando llamen al bien, a lo que es bueno malo y a lo que es malo. Y así fue, llegamos a Canadá y como en Canadá todo es permitido, entonces uno vive la vida chévere, regia. Entonces bares, rumba, aquí, allá, todo como aparentemente bien, ¿no? Totalmente engañado. Pero en el fondo había instantes en donde tenía vacíos y yo decía, pero ¿qué pasa? No me siento bien. Yo iba, por ejemplo, a la misa los domingos porque seguía yendo a misa los domingos, sin comulgar, pero yo me sentía mal y yo no sabía por qué. Y en este volar y venir, el amigo conoce a un gringo mientras yo estoy de vuelo y mantienen una relación que yo descubro meses después cuando yo regreso, improviso al apartamento en Montreal y yo regreso. Y no encuentro a mi amigo, no está, ok, entonces vamos alistando, desencajando y cuando yo abro el computador y estaba dormido y veo unos mensajes y unas carpetas de comunicaciones y de correos y empiezo a dar listas telefónicas y voy y miro los recibos del teléfono y me encuentro que hay llamadas telefónicas entre Montreal y Filadelfia todo el tiempo mientras yo estaba pues de vuelo trabajando y descubro esta infidelidad. Él regresa, lo enfrento, lo encaro y lo saco del apartamento y ahí llegué al primer gran abismo de mi vida porque entro derecho al túnel de oscuridad donde Satanás me tenía para agarrarme y darme 3 vueltas. O sea, a raíz de esta decepción amorosa con este hombre, tú caes en lo que nos contabas en un túnel negro. ¿Qué empiezas a vivir? Claramente vuelves a sentir depresión, la soledad, caes en el alcoholismo. Sí. Pero ¿qué más empiezas a vivir ahí? Me meto entonces a vivir en saunas y en sitios totalmente negros y oscuros de Canadá, en Montreal. ¿Son saunas homosexuales? Homosexuales. Entonces hay encuentros por toda clase, esporádicos, horrible, es tenaz. Y uno entra a esos sitios y es Satanás el que está ahí. Y uno lo siente. Y uno sabe que está ahí, pero uno se siente el chacho del paseo. Entonces uno lo vive. Y al salir de esos sitios yo me sentía sucio, me sentía una porquería.
entonces caía en depresión, entonces yo la depresión la pasaba con, ok, vámonos al bar a chupar más cerveza, y en los días libres, entonces yo seguía volando y mantenía el puesto, pues porque tenía que tener empleo, entonces yo en los días libres era conectado pues a una botella de cerveza, y efectivamente me toca renunciar porque entro ya en una depresión muy fuerte, y ya no me dan más incapacidad, me siento incapaz, renuncio al trabajo allá y quedo viviendo del seguro de la provincia de Quebec y me mantengo durante un tiempo, entonces entro a trabajar como mesero, con unos musulmanes que me tratan como pues terrible. Yo entro de mesero y empiezo a lavar baños y loza, etc. Y finalmente entro a trabajar en una tienda de Tommy Hilfiger como vendedor de ropa, y ahí me mantengo hasta cuando entro un día en la desesperación y me voy en una mañana fría de invierno a la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Montreal, porque seguía teniendo fe, me arrodillo ante el Santísimo expuesto y exorcizo todo ese pecado tan horrible para poder empezar a ver la luz. Cabe aclarar que tú antes, aparte de lo que tú dices, evitar saunas, burdeles, gays y todo este tipo de cosas, tú también de la depresión llegas a tener ideas de suicidio. Sí, lo pensé. Yo estaba en un apartamento en Montreal súper chévere, súper bonito, con balcón, 10º piso, frente al Mont Royal, mejor dicho, el super sitio. Y a veces decía yo, pero si esta vida no tiene sentido y si no estoy con él, pues con el amigo, yo mejor como que me boto por aquí o me tomo un frasco de pastillas o ¿qué hago? O mezclo alcohol y pepas o ¿qué hago? El demonio te quería muerto. Y en esa Condenado. depresión, en ese vacío, un día me levanto y me voy a la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, está el Santísimo expuesto, me arrodillo y desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando ya empezaba la Eucaristía a las 5, de rodillas ante el Señor exorcizo y Él toca mi alma, porque Él me ama, Él nos ama a todos. Salgo de ahí en paz y cuando yo abro la traspuerta de la iglesia para llegar a la calle, veo la luz y esa luz en el corazón me dice, regresa a tu casa, regresa al apartamento, porque si cogía a la derecha me metía al barrio gay de Montreal, a los bares o a los saunas. Entonces me fui al lado izquierdo para el apartamento y volví al apartamento. E inicio la búsqueda de un nuevo empleo. Entonces empiezo a buscar por internet y me inscribo en una página, Dios coloca todo. Aparece una página que no conocía de internet, entro a internet, me presento a internet, a la aerolínea, mando la hoja de vida y la vida me cambia en menos de 30 días, nuevo empleo, nueva posición y me dicen, pero te vas a ir a Toronto. Y me ofrecen tripulante de cabina, base Toronto, bilingüe, inglés-francés, con el español excelente. ¿Y qué sucede con Dios en ese momento? ¿Te olvidas otra vez de Entonces, Dios lo tengo acá y no, pues como que me voy para Toronto y dejo todo, cierro el apartamento, vendo y fereo todo y voy a Toronto, perdón. Y pues como que Dios sí sigue ahí, pero gracias, ya apagó un incendio. El Dios bombero que muchos en un momento buscamos. Es importante darnos cuenta, como muchas veces buscamos al Señor, simplemente para que nos solucione X o Y problema. Antes de que sigamos con este hermoso testimonio, tenemos que ir a un breve corte. No se muevan, queridos teleamigos, ya regresamos. Bienvenidos de regreso, queridos teleamigos. Estamos con Ervin Cristancho y Angélica María. Síguenos contando, Ervin. Entonces estabas contando que te fuiste a Toronto. Cuéntanos qué experiencias tenía para ti en ese momento la vida. Bueno, pues llego a Toronto súper contento, feliz. La aerolínea me da mi hotel con desayuno y cena, porque hago paréntesis, la plata que yo llevé y que tenía ahorrada y guardada se esfumó con tanta rumba y saunas y bares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no tenía nada. Entonces yo vivía era pues de lo poquito que me llegaba y me dan un entrenamiento en una gran aerolínea, Air Canada. La menciono porque me salvó la vida, sí. Air Canada me salva la vida. E inicio mi entrenamiento, conozco gente maravillosa, soy el único latino, el único que habla español, la gente me quiere, la gente me aprecia, súper chévere. Y una compañera mía, católica, pero pues no practicante, vivía con su pareja y ella me dice, vete a vivir con nosotros, Johnny y yo te recibimos en nuestra casa y me voy a vivir a la casa de ellos, muy bonita, muy cerca del aeropuerto de Toronto. E inicio mi nuevo trabajo, mi nueva vida.
y ahí me vuelvo a olvidar de Dios. Ahí ya, ok, vuelvo los domingos a la misa, y entonces voy a la iglesia cercana y ya empiezo a tener yo poder adquisitivo otra vez, y entonces inicio ya mis viajes con más frecuencia a Bogotá para visitar a mi familia. Saco un carro último modelo en Canadá, entonces a mí me paraban en los semáforos y me tomaban fotos, entonces el tripulante de cabina con el carro Play, no, pues uno se siente el chacho. Lo que quiere El todo ego. el mundo, el ego, la El vanagloria. ego. Exacto. Y pues como dice la palabra, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y pues inicio mi vida con Air Canada, me rescata Dios de la fosa, y en uno de esos viajes a Bogotá mi madre me ve y me recibe, me abraza y me dice: no me voy a cansar de orar por ti, porque tú tienes que cambiar. Y eso fue pues un golpe violento en el alma, en el corazón, me toca el alma. Y entonces cuando yo voy y vengo entre Canadá, entre Toronto y Bogotá, cada vez que yo regresaba a Toronto, yo me iba en el avión y yo lloré y lloré y lloré y lloré, y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto no puede ser así. Entonces inicio como nuevamente ese encuentro con Dios, pero mantengo el desorden en Toronto. Entonces, ok, en los días libres, entonces, ¿sabe qué? Vámonos a tomar cerveza y de pronto metámonos a un sauna, porque pues sí, como para pasar la depresión. Y como para olvidar y la estoy pasando bien. Y mantengo ese paralelo entre la vida católica cristiana de la misa el domingo, pero entonces como que dicen, el que reza y peca empata, y como todo está bien, y como estoy en Canadá y nadie me tilda, lo mantenía. A mí me gustaría que nos contaras un poco a lo largo de toda tu vida de tripulante y esto, y que vivías lo que a los ojos del mundo es una vida perfecta. Es más, los sueños que tú siempre tuviste se habían hecho realidad, pero tú siempre tenías un vacío dentro de ti. Siempre había algo que no encajaba. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, el vacío lo tuve desde siempre y yo no lo quería ver. Era la necesidad de encontrar al verdadero Dios, al Dios de amor, al Dios uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque yo tenía todo, pero en el fondo había un vacío. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo el mundo me decía, pero es que usted tiene la vida perfecta, pero usted tiene aquí, tiene allá. Y pues uno por el ego levita, entonces uno todo lo que hace es perfecto. Quizás uno mira a los demás y pido perdón si he mirado mal a alguien, si yo llegué a levitar, pido perdón, porque eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces el vacío siempre estuvo, pero no lo podía ver, no veía cuál era la razón del vacío. Igual a mí me parece importante, queridos teleamigos, que tengamos en cuenta que estos vacíos que nosotros sentimos son una bendición. Yo también lo experimenté y está en mi testimonio de vida, si lo quieren lo pueden ver también en YouTube. Esos vacíos que uno siente, en el momento en el que uno conoce a Dios, uno se da cuenta qué era lo que le faltaba. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, esos vacíos son una bendición del Señor, es un llamado del Señor a nosotros. Entonces cualquiera de ustedes que se esté sintiendo así, sepa que el Señor está con ustedes y que los está llamando. Y pues inicio mi búsqueda para encontrar ese vacío y oro. Y en la última visita, en un 8 de diciembre a Bogotá, cuando mi mamá me vuelve y me repite lo mismo de que no se va a cansar de orar por mí, yo regreso de esa visita y yo digo, yo tengo que volver a Colombia, yo no me puedo quedar en Canadá. Y en ese mes de diciembre tomo la decisión de regresar, y en enero del siguiente año, en el 2008, decido volver a Colombia. Pero hago un pequeño paréntesis, antes de que tú tuvieras ese encuentro con el Señor, de que empezaras, que tú decidieras abrirle las puertas de tu corazón a Dios, cuando llegaste acá a Colombia, tú tuviste una experiencia con una persona que te enseñó cosas de nueva era. No, fue después. ¿Fue después? ¿Fue después? Fue después, sí, Ah, fue después, ok, Angélica, ok. sí, fue después. Yo decido regresar a Colombia, vuelvo a Colombia y se abren las puertas de una aerolínea aquí en Colombia para trabajar con ellos. Llego como el tripulante con más experiencia, pues con inglés, con francés, etcétera. Muy bien, me abren las puertas e inicio, me voy a vivir a otra ciudad durante un tiempo X. Y ahí se abre la puerta a la nueva era. Ahí como que, ay, sí, uno puede, sí, es que aquí hay opciones, y empiezo yo a leer, y entonces en internet busco, y entonces ahí me empiezo a enrolar en la parte de la angeología. Y ver cómo es de sutil el engaño del demonio, porque él ya sabía que tú te estabas tratando de encaminar, entonces él Y que ve, él quería quiere algo acercarse de a Dios, Dios. él quiere algo de Dios, entonces va a ver por dónde engañarte. Y pues me engaña porque yo entro en la nueva era,
Y entonces durante ese lapso de tiempo, pues ok, ya mantengo una vida, digamos, un poco más ordenada, más juicioso. Aquí ya no me meto a ningún sitio de mala muerte, pero pues sí me voy en mis libres a tomar mis cervezas y mis tragos y todo, chévere. Tengo un buen sueldo y me meto en la nueva era y pienso que pues que uno es el ángel. Porque pues yo me comí el cuento de que yo era un ángel. ¿Qué te dijeron? Que yo era un ángel encarnado. Y pues uno se cree eso Claro. y me meto en ese cuento. Y entonces Y no además es... que eso también es el ego. A ti Exacto. te van a decir que eres un ángel encarnado. Entonces está, no está Miguel, Gabriel y Rafael, están X número de ángeles. Y entonces hago unos cursos de canalización angelical. Y entonces me encauzo por ese camino, pero sigo volando y entonces todo el mundo, uy, qué chévere, no, es que los ángeles existen y patatín y patatá y falso, todo es falso, todo es falso. Cuéntanos, hay un momento muy importante en tu vida que llevas a llegar a ese momento en el año 2016. Correcto. Fue el momento, es el momento más importante, yo creo, que de tu vida. Cuéntanos qué sucedió, por favor. En el año 14 me retiro de la aerolínea porque me siento totalmente como en una sin salida, no soy feliz y cuando uno no es feliz uno debe buscar sus nuevas opciones. Me retiro en el año 2014 y entro a trabajar como docente en este momento porque Dios me coloca como docente para hacer luz, para destruir la oscuridad. En las aulas de clase no soy santo, pero quiero llegar a la santidad, porque nos lo dice la palabra. Tú tienes que ser santo como tu Padre que es santo. El único perfecto es Dios, pero Dios quiere que todos seamos santos. Esa es la voluntad de él. Entonces me retiro de la aerolínea porque no veo que es un ambiente positivo para mí. Además las condiciones eran complicadas. Un fruto de la conversión, podemos ver que eso fue un fruto de la conversión, el hecho ya de quererte salir de ahí. Mi jefe era una persona bastante fuerte, oro por ella muchísimo y le pido a mi Dios que la bendiga, porque ella está totalmente equivocada. Pero yo sigo con lo de Los Ángeles, entonces yo digo, no, estoy perfecto porque salgo y sigo por el lado de Los Ángeles. Hasta cuando en el año 2015 inició como otra vez esa búsqueda de ese vacío, y en el año 2000, o sea, paso la Navidad del 2015, el Año Nuevo, la misa del Año Nuevo el 31 de diciembre del 15 y el 1 de enero, el día de María Madre de la Iglesia, voy a la Santa Misa en la noche y de rodillas ante el Santísimo le digo, Señor, por favor, dame una luz, ayúdame, colócame un sacerdote santo porque yo necesito confesarme, yo quiero confesarme, yo lo necesito y era algo que yo tenía como escondido y guardado. El sacerdote que da la misa de 7, un sacerdote de 80 años, consolato, maravilloso, termina la Santa Misa, en esa misa yo me transporto totalmente, escucho la palabra del Señor y el sacerdote, me acerco después de la Santa Misa y le digo, Padre, buenas noches, mi nombre es Henry, yo vivo aquí en el barrio, ¿me podría por favor atender en confesión? Dígame cuándo. Me dice, ¿te parece bien mañana? Yo, sí, Padre, vienes antes de la misa, ven a las 11 para la misa de 12 que yo voy a dar, llego antes de las 11, me atiende en confesión, por primera vez manejo una confesión maravillosa, puedo volver a comulgar y empiezo a sentir ese cambio, me quito unos La carga, pianos, el peso. el peso total. Y en la confesión el Padre me dice, tienes que hacer una conversión de vida. Confesión de vida. Confesión de vida, perdón. Yo no sabía que era eso. Entonces él me da la guía, me muestra cómo la hago y manejo la confesión de vida durante 30 días, me preparo. Wow. Wow. Y yo me sentí el más pecador de los pecadores. Me sentí basura, escoria, lo peor en esa confesión de vida. Me preparo, el sacerdote me recibe en confesión y duró casi 3 horas en confesión con el sacerdote, en donde exorcicé todo. Y era nuestro Señor el que estaba, era con él, o sea, a través del Padre, Oscar, era él. Y me transforma. A partir de ese día, inicio las visitas al Santísimo, trato de mantener mi Eucaristía diaria, mi confesión, si no es cada mes, es cada 15 días la confesión, y empiezo a ver cómo se abren los caminos, es decir, empiezo que mis estudiantes se acercan y me preguntan consejos de la nada. Te Qué alejaste de belleza. la nueva era. Ya no más nueva era, ya no más de Los Ángeles, ya no más porque me di cuenta que yo estaba equivocado y le seguía pidiendo perdón a mi Dios del camino tan equivocado, o las décadas, porque fueron más de 40 años de pecado,
Entonces pido perdón y hoy aquí me siento más suave, más light. Qué belleza cómo podemos ver que el sacramento de la confesión, como esa reconciliación con el Señor otra vez nos lleva a los brazos del Padre, ¿no? Y con el sacerdote. Y cómo empieza ahí la Nuestra conversión, iglesia. porque ahí es donde empieza la verdadera conversión, la disposición del alma, el ir a pedir perdón, el momento en el que tú te puedes ver cómo realmente eres, porque en el momento en el que nosotros nos acercamos a Dios también es como vernos en un espejo y podemos ver absolutamente nuestra pobre humanidad. Antes de que continuemos tenemos que ir a una breve pausa, por favor no se despeguen del televisor, queridos teleamigos, ya regresamos. Bienvenidos de regreso, queridos teleamigos, a este último segmento del hermoso testimonio de Ervin Cristancho. Cuéntanos, Ervin, después de haber ido al sacramento de la confesión, de haberte reconciliado con el Señor, empezó esa verdadera conversión. Cuéntanos un poco más, porque este es el momento más hermoso de tu vida. Mi vida cambia, me siento mucho más cerca de nuestro Señor y todos los días le empiezo a pedir perdón por las décadas de pecado. Con humildad lo digo, entonces me empiezo a acercar al Señor, a visitarlo en el Santísimo, a asistir a la Eucaristía, a no fallarle un solo día. Pero a raíz de todo esto, la gente que desea ser mis amigos o mis amigas, o la gente del mundo, me dejó. En este momento los amigos los cuento con los dedos de la mano. Y aquí en esta argolla esta es el Padre Nuestro. Y esta es la argolla en donde yo digo me casé, fue con la iglesia de nuestro Señor. Pero los amigos me dieron la espalda, el celular ni suena, mensajes, pues por allá de algunos que los cuento con los dedos de la mano que ni siquiera están aquí en Colombia, pero aquí todo el mundo me dio la espalda porque no estoy en el mundo ni homosexual, ni gay, ni las rumbas, porque no va conmigo, porque y vives no en es castidad. de Dios. Sí, sí, y vivo feliz, vivo en paz, vivo tranquilo. Económicamente es fuerte porque vivo desde mis horas como profesor, pero el Señor nunca me desampara, no me deja. Es fiel. Él es fiel. Y la conversión viene total porque la fe es infinita. Puedo estar al mismo borde del abismo, pero Él me sostiene, Él me mantiene. Y uno tiene que cambiar y convertirse, porque lo dice la palabra, lo dice San Lucas, y lo dice nuestro Señor en el capítulo 13 de San Lucas, en donde dice, es que si no os convertís, no vamos a entrar por esa puerta angosta. No es que, ok, vaya y yo te perdono y vete en paz, como dice la palabra, en donde nuestro Señor perdona a la pecadora, que nadie le lanza la primera piedra. Yo tampoco, vete y no peques más. Pero no es que yo voy y me confieso, entonces vuelvo y sigo pecando, porque como vuelvo y me confieso, no. Es no volver a pecar, es convertirse, es cambiar la oscuridad por luz, es ser luz para destruir la oscuridad de Satanás, porque está suelto. A mí algo que me parece muy, muy importante recalcar es que tú nos decías que en el momento en el que viene esta conversión, tú te sanas y tú ya no tienes estas inclinaciones, o sea, no estás peleando contigo mismo como es que a mí me gusta esto, lo necesito, sino que simplemente te das cuenta que esto es un espíritu. Cuéntanos un poco sobre eso. El demonio le mete a uno el bicho del homosexualismo. Y el homosexualismo no existe, eso es de Satanás. Es que yo nací así, es que hay que ser aquí o allá. No, eso no es así. El homosexualismo es algo que Satanás le mete en el alma al ser humano porque parece que está perfecto. Ni ser transexual, ni LGTB, yo no tengo nada contra nadie y yo oro por todo el mundo. Pero estar en el camino del homosexualismo es entrar en el camino del infierno y del pecado, porque el infierno y el pecado y la condenación existen. O tú te conviertes total, cambias tu vida o no. Sí, somos o hijos de Dios o hijos del demonio. Exacto. Bueno, Ervin, ya para finalizar, queremos que le des un mensaje a nuestros teleamigos. De pronto, si hay alguna persona que tiene esa inclinación homosexual, que digamos a mí me pasó y también por gracia de Dios tuve esa oportunidad de darme cuenta que era un demonio, que Dios nos hace hombres y mujeres, fin, no hay más, lo demás son inventos del hombre. Un mensaje a estas personas que puedan estar como viviendo lo que tú viviste, de pronto que están pasando por este momento, o incluso a sus familias, a sus mamás. Bueno, a las familias y a las mamás que son madres de verdad, no se cansen de orar por sus hijos. La oración es poderosa, Santa Mónica lo hizo, mi madre lo sigue haciendo, orar. Aquel que tenga la inclinación homosexual,
que se acerque al Santísimo con humildad y de rodillas y pida ayuda y asistencia y se consagre al Inmaculado Corazón de María. Desde cuando yo me consagré al Corazón Inmaculado de María, mi vida cambia. El demonio te tienta y te zarandea, pero hay que mantenerse en fe fiel. El homosexualismo es un sofisma de distracción que el mundo crea porque todo está bien. Lo malo es bueno, lo bueno es malo, y que cambie. Pero para cambiar hay que orar, hay que permitirle abrir la puerta del corazón a nuestro Señor, a María Santísima, para que ellos lleguen al alma. Qué hermoso. Y que podemos decir que los homosexuales, porque la inclinación igual puede estar, están llamados a santificarse por medio de esta inclinación y a vivir en castidad. Porque lo malo no es ser homosexual, lo malo es vivir en el pecado. Correcto. Los dejamos con esta idea de santificarnos por medio de aquello que nos cuesta, de nuestro pecado. Queridos teleamigos, quisiéramos tener mucho más tiempo porque este testimonio es muy hermoso. Te damos las gracias, Erwin, por habernos acompañado. Gloria a nuestro Señor. Por favor, síganos viendo en su canal Teleamiga. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.